aquesta sintonia ens diu que tenim a Jordi Garcia amb nosaltres, a l'altra banda, no del fil telefònic, de l'internet, podríem dir, fent aquesta reunió virtual que surt en antena ara mateix. Jordi, molt bon dia. Molt bon dia a tothom, molt bon dia. Què tal, com estàs? Bé, molt bé, molt bé. Fa dies vam tindre taula de salut mental i, bueno, hem fet unes línies de treball i hem fet un seguit de treball i, bueno, la cosa va força bé. Molt bé. I després també el dia 29 tinc una xerrada de sensibilització a la Universitat de Bellaterra. Tornen les xerrades de xerrada de sensibilització. sensibilització a les universitats. Molt bé, perfecte. I avui, de fet, continues fent sensibilització perquè ens portes una persona convidada que ens parlarà de la feina que fan des d'aquesta associació i que es diu Amaya, Associació Amaya, i, de fet, és una associació contra el maltractament i l'assetjament psicològic. En aquest cas, nosaltres parlarem més de l'àmbit educatiu, no? Em penso, però no només actuen en aquest àmbit educatiu, sinó que des d'aquesta associació treballen d'altres àmbits, com podria ser el laboral, el social, el sanitari. Tenim amb nosaltres el seu president, el Juan Méndez. Juan, molt bon dia. Molt bon dia. Què tal? Com esteu? Gràcies per convidar-me i a l'associació i encantats d'ajudar en aquestes lacres socials que tenim, que són molt difícils de comprendre, com en una societat del segle XXI tenim aquestes lacres, no? Però, bueno, és el que hi ha. Doncs sí que és difícil de comprendre. Una coseta, com tenim molta gent que és de la resta d'Espanya, que tenim socis per tota Espanya i Sud-amèrica també, després parlaré en castellà, encara que... Més que res perquè farem difusió de totes les... D'acord, doncs ens passem tots al castellà, d'acord? Porque si no, no nos entenderán a nosotros tampoco. Si nos escuchan desde Latinoamérica, a lo mejor no nos entienden si hablamos en catalán. Pues Jordi, gracias por traernos a Juan y esta asociación Amaya. ¿Qué es lo que realizáis desde la asociación Amaya? Mira, nosotros el problema que abordamos es todo tipo de acoso psicológico relacionado con el trabajo, que es el moving, en sus adscripciones inglesas. Nos dimos cuenta que al hacer este abordaje era claramente una violencia de género, o sea, es femenino totalmente. El 67% de los casos son en mujeres, o sea, luego, por lo tanto hay otra violencia que oculta en el tema laboral y aproximadamente por debajo, la edad media en la mujer era de 43 años y en el hombre era de 51. En la tesis doctoral que realicé sobre este tema, los datos sociodemográficos salían así, ¿no? Entonces, la causa de que la mujer fuese en esas edades más tempranas, de 43, es que aproximadamente un 70% nos indicaron que había habido acoso sexual previo, tanto en conductas como en actos, como violencia. Y entonces, por eso, al ser esas conductas rechazadas, se pasaba al moving, ¿vale? Entonces, por eso trabajamos también el acoso sexual en el trabajo. Y luego, como había personas que ya venían de situaciones previas de bullying escolar, nosotros, nuestra también manera de enfoque es de carácter preventivo, aunque la mayoría de las personas que vienen a la asociación solo puedes hacer una actuación reactiva sobre el problema que vienen y cómo solucionar la situación. Como asociación sí queríamos tratar el tema preventivo y nos dimos cuenta de que la clave estaba en las escuelas. Ahí es la clave donde los conceptos de líderes, quién se considera el líder, quién son los que dominan en las escuelas, porque en las escuelas también es un poco lo que hablamos, ¿no? Los patios de los colegios están dominados por los chicos jugando con sus deportes, ¿no? Y las niñas están en las esquinas haciendo sus actividades, que no molesten, que no... Y eso se traslada a lo que luego es la realidad social, ¿no? Entonces, por eso trabajamos el tema educativo, el tema del acoso escolar, que es el bullying. Y nos trasladamos también que como toda esa problemática al final se lleva a casa
y está tan candente el tema de la violencia machista, hay muchos sinónimos que se le ponen, ¿no? Intentan con las palabras disimular en partidos políticos una realidad social que existe, ¿no? Y entonces por eso también trabajamos lo que nosotros llamamos la violencia machista, intrafamiliar, que hay otros que lo llaman así, para descafeinar las realidades. Y estas son la tipología de acosos psicológicos que tratamos. Claro, has mencionado, yo estaba pensando cuando hablabas del tema de que es importante hacer prevención en las escuelas, ahí en cierta manera es donde se forja nuestro carácter futuro, ¿no? Según lo que vivamos en la escuela, seguramente seremos de una manera u otra, al menos en sociedad. Sobre todo los roles sociales empiezan ya en la escuela, ¿no? En el colegio. Es lo que te decía, no hay un carácter preventivo. El bullying claramente tendría que tratarse de una manera preventiva dentro de una escuela para la paz, ¿no? Una escuela donde haya unos valores positivos de ayuda mutua, de solidaridad, de empatía. Pero resulta que al final la realidad es que acaban saliendo los niños o niñas que están recibiendo bullying, son los que salen de la escuela. Son los que la solución del bullying en las escuelas es nadie lo acepta de ninguna de las maneras, porque claro, la escuela, el instituto queda mal su imagen, y entonces lo que se hace pactado con los inspectores de educación es sacar a los niños que están o las niñas en una escuela, se traslada a la otra, y los que están en otras escuelas se trasladan. Con lo cual no se afronta claramente el tema, no se habla claramente como una labor educativa dentro del proyecto educativo de las escuelas, sino que al final se resuelve una problemática que no se enfoca claramente. Y entonces, claro, los roles que quedan, ¿quién es? Claro, los que son agresores hacia la víctima dicen, hemos ganado, esto es lo que hay que hacer en la vida, porque realmente el que se va es la víctima, ¿no? Y la víctima también entiende que ella no ha actuado bien, porque al final el niño dice, ostras, pues si soy yo el que salgo, con lo cual no lo estoy haciendo bien. Con lo cual lo que se transmite son pues, los valores más, entre comillas, podríamos decir, atribuibles a los hombres, ¿no? En el sentido de agresividad. Luego, a nivel laboral es lo que se ve. La falta de empatía con tus trabajadores, la agresividad, el no tener remordimientos para nada, en actuar de una manera agresiva total. Oye, esto es lo que hay, si no quieres te vas, ¿no? En vez de hacer unas empresas saludables donde las conductas pues son más de ayuda, de realmente el capital, le llaman el capital humano, ese que realmente saca a las empresas de las situaciones que tenemos, ¿no? Porque si pues todas por la India o la China, ¿no? Si no hay formación, no hay experiencia, la gente no está satisfecha y motivada en sus trabajos, esas empresas van a desaparecer, porque es lo más importante, son sus trabajadores los que crean el valor añadido al producto que vendes, ¿no? Y bueno, entonces ya desde la escuela y los institutos, esos roles son los que marcan el resto de tu vida. ¿Quiénes son los líderes? ¿A quién consideras un líder? ¿A quién consideras un secundario? ¿Quiénes son los sumisos? Bueno, es la realidad misma, ¿no? De lo que vemos luego en la sociedad, ¿no? Y volviendo al entorno educativo, ¿cómo hacéis vosotros para intentar prevenir esto o qué propuestas hacéis a los centros para que puedan apostar por esa prevención? Se hace muy complicado porque es lo que te decía, los directores de las escuelas suelen negar la existencia, porque lo que no quieren es tener una imagen de que es un centro donde está ocurriendo estas cosas. Entonces, la manipulación informativa es que al final es el chaval el que tiene el problema y no lo intentan abordar, ¿no? ¿El problema cuál es? Porque claro, detrás de ese niño agresor, evidentemente hay un padre, una madre, una convivencia familiar que también lo es, ¿no? Y se extrapola, él lo ve como conductas normales
lo que ocurre en su casa y los traspola directamente al colegio. Con lo cual, el problema del bullying claramente es de convivencia familiar y de actitudes familiares y de conceptos de roles en la familia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, claro, ya no es un problema entre dos niños. Estamos hablando de un problema de los padres del agresor, que hay que también hacerles ver que las conductas que están haciendo están creando un problema conflictivo dentro. Y eso es imposible de conseguir. Evidentemente, un padre nunca va a ir. Y además, pues bueno, se suelen proteger ese tipo de padres, ¿no? Suelen estar en las AMPAs, suelen colocarse en sectores así que no se les pueda tocar mucho. La dirección, ostras, imagínate en los privados, ¿no? En los privados ya el padre ese que está pagando tiene 2 o 3 chavales, como le digas que su chaval es agresivo, pues tienes un problema como directora, ¿no? Con lo cual, al final, bueno, la única acción que tenemos es acompañar a la víctima y a los padres a presentar las demandas correspondientes a la Fiscalía o los Mossos, y no hacemos casi nada preventivo porque es que las escuelas y los institutos no lo quieren hacer. Entendemos que tendría que estar en el proyecto educativo y trabajarlo, pero no lo hacen. Con lo cual, lamentablemente, solo nos queda la parte más reactiva. Y el bullying, porque en los últimos años, décadas incluso, se habla mucho de bullying, incluso datos que dicen que 1 de cada 5 menores sufre bullying. Es una cifra muy alta. ¿Antes no pasaba o es que no se hablaba de ello? Nosotros decimos que, a ver, estos contextos siempre han estado. Estamos ahora trabajando a nivel interno con socios de nuestra asociación, un cómic, un cuento ilustrativo de lo que ocurre en una escuela. El tema de la violencia en la escuela siempre ha existido. Yo, por mi edad, tú no creo, porque eres bastante joven, pero Jordi y yo sí que lo habremos vivido. Una situación de violencia escolar, ¿no? Que a los niños pues había violencia física. Siempre es el típico dicho, ¿no? La educación con sangre entra, ¿no? O algo así, vamos. La letra con sangre entra, sí. La idea de que tenía que haber la letra con sangre entra, ¿no? Es un poco esa idea de que la violencia en las aulas siempre ha estado, ¿no? Y las novatadas que se llamaban antes será el bullying, claro, que ahora se identifica y se pone en un contexto porque la sociedad evidentemente evoluciona. Claro, una sociedad muy machista, en la época franquista, donde la mujer no tenía ninguna representación social, necesitaba la figura del hombre hasta para abrir una cuenta corriente, pues imagínate, claro, qué sociedad había donde las reglas se trabajaba el autoritarismo, la ordenación de la sociedad, que todo el mundo fuese como quería. Y eso se ha ido trasladando en generaciones, ¿no? Entonces ahora ya es hora de que se hablen de estos temas, se saquen del contexto y realmente los datos, bueno, evidentemente todos hemos pasado por situaciones en la escuela que podríamos calificar de bullying, ¿no? En un mayor o menor grado, ¿no? Y entonces es un proceso evidentemente que hay que cortarlo y creemos que es el proyecto educativo donde está. Trabajar en la cultura de la paz, no trabajar en la cultura de la agresión. Esa es la clave que nosotros cuando damos las charlas definimos, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, es lo que te explicaba antes. Nadie lo va a admitir. Nadie admite, existen protocolos que la Generalitat tiene establecidos para que se activen, pero no se activan. Y si se activan al final, llegan a la conclusión que es un conflicto entre iguales, cuando ahí no hay igualdad, ¿no? Hay claramente una manada que ataca a una persona, a un niño, a una niña, y hay que trabajar desde ese punto de vista más interno. Muchas veces hasta los colegios y los institutos hacen los procesos de mediación, cuando realmente ves claramente que la mediación no tiene un sentido como tal, porque la mediación es entre iguales. Y si tú no has trabajado el proyecto educativo, una igualdad, siempre habrá alguien que esté asimétrico, ¿no? Una asimetría, con lo cual ahí no hay conflicto. Hay uno que ataca y otro que no sabe ni cómo defenderse, ¿no? Con lo cual, lamentablemente, a tu pregunta,
preventivo poco y más reactivo. Y para... Juan, Sí, Juan. quería preguntarle, ¿tú crees que con los años todas estas actitudes se han ido agravando? Bueno, la agresividad, últimamente, desde hace 4 o 5 años, sí que notamos más agresividad y violencia física. No sé, también va acompañado con el componente social. Ahora, bueno, se puede decir abiertamente, socialmente, hay partidos políticos, sin dar nombre, no hace falta hacerles publicidad, que van por la idea de que la mujer tiene que ir a casa, que es el hombre el que tiene que trabajar. Y los roles sociales se están volviendo a cambiar, donde hay muchos chavales que se lo están creyendo. Entonces, sí que se percibe más violencia física. También la realidad social, hay más manifestaciones, hay más componentes sociales que también invitan a que esa violencia está en la calle. También como no hay, bueno, en la época de Franco también la había, pero como había fuerzas del orden que lo arreglaban, ahora como hay como más permisividad social en muchas cosas, al final parece que esté todo normalizado y banalizado, ¿no? Y sí que hemos detectado en los últimos años, aproximadamente unos 4 o 5 años, que hay más violencia física y más maltrato hacia la mujer. Durante bastantes años se había trabajado mucho todo el tema de la violencia, se había estabilizado el tema, bueno, salarial, se hablaba mucho de toda la violencia de género, pero últimamente parece como que haya un frentismo hacia esos avances sociales que se habían tenido, ¿no? Y ahora hay una confrontación donde los chavales, los hombres, ven esa situación y dicen, no, ya tengo a alguien que me respalda mis ideas, ¿no? Obligar a la mujer, a las jóvenes a hacer, bueno, lo que él obliga, las situaciones que obligan. Sí, realmente en los últimos años, Jordi, sí que hemos visto un incremento. Uh-huh. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y crees que la educación de los niños ha variado mucho de nuestra época hasta ahora, para bien o para mal? A ver, piensa que la educación siempre va acompañado del componente social. Si hay avances sociales hacia una dirección, evidentemente los niños van hacia una educación mejor, más dinámica, más interactiva. Lo que sí que ha cambiado ahora con el coronavirus, que ha acelerado esta pandemia, un proceso que ya se veía del tema de, bueno, lo que estamos haciendo ahora, en vez de ser, antes estaríamos ahí en la emisora, hablando los tres, intercambiando el tema del lenguaje no verbal, había otra capacidad en las relaciones, ¿no? Todo esto ha provocado un cambio y realmente la educación se ha vuelto así, ahora por videoconferencia, y los chavales se han convertido más en alguien individuales. No hay tanta actividad social como teníamos nosotros. Nosotros era una escapatoria salir de casa porque nos estaban ahí machacando psicológicamente, ¿no? Entre comillas me refiero, ¿no? Ahora los chavales pueden estar en casa porque los padres les permitimos estar en casa porque, claro, ves una sociedad como está, el tema de los confinamientos para evitar, bueno, pues que haya transmisión, ¿no? Y claro, al final el chaval se queda en casa, se monta su propia vida, que a la vez es paralela a una realidad. Claro, se suele decir que hay rasgos en esta nueva sociedad más paranoicos, ¿no? Son rasgos, no es patología, que nadie lo malinterprete, ¿no? Pero rasgos de que tú te creas una idea, una realidad paralela con videojuegos, bueno, con todo lo que tienes de acceso a redes, a todo, ¿no? Claro, antes la sociedad, bueno, la educación era más social, más intercambio, trabajo en equipo, trabajo en la escuela. Claro, todo esto son cambios naturales que se han adelantado con la pandemia unos años y claro, son nuevos retos a los que te tienes que enfrentar y evidentemente, claro que hay, es lo que te digo, si un chaval está jugando al Fortnite todo el día,
claro, la violencia que tiene de estar matando a otros soldados, pues eso lo intenta trasladar a otra realidad, ¿no? Bueno, ahí yo siempre digo que hay que aprovecharlo, no es algo negativo. Tienes que aprovechar los medios que tenemos para introducir la educación a través de las redes sociales, que los padres puedan y los jóvenes a nivel general que puedan acceder a material educativo a través de las redes que sea enriquecedor y que les motive, ¿no? No que solo interpreten que el Internet, el acceso a redes sociales, el Google Drive, el Instagram, todo simplemente es divertimento, ¿no? Porque claro, entonces no hacemos nada. Tienes que integrarlo en este proceso, que ellos vean que pueden utilizar redes, pueden utilizar juegos, pero que sean educativos, ¿no? Porque si no, esta sociedad, pues ya habremos perdido esa capacidad de integración de todas las mejoras que estamos viviendo todos, ¿no? Claro, pero ya no solo integrarlo para que sea educativo, sino yo cuando era más joven, que yo creo que viví el salto este ya, ¿no? A la era digital, yo estoy con un pie en un lado y en el otro, no había esta sobreexposición, es que ellos están como sobreexpuestos si quieren estarlo y sus padres lo permiten también. Quiero decir, si les dan posibilidad de que tengan redes sociales y demás. Y luego, claro, los influencers, los youtubers, todas estas cosas, puedes escoger a unos modelos adecuados o puedes escoger todo lo contrario, ¿no? Entonces hay como, bueno, no sé, da un poco de miedo esto, ¿eh? Claro. Yo creo que el rol el rol del profesor o profesora es clave. Claro, el rol del proyecto educativo del colegio, del instituto, es fundamental, porque ahí es donde ellos tendrían que hablar pues de influencers, de youtubers, de poner en clase qué es lo que se está transmitiendo detrás de cada uno de ellos, analizar qué violencia o qué se transmite detrás de todo eso, ¿no? Ver el tipo de influencers que son más educativos y proactivos en esta dinámica. Claro, evidentemente esa escuela no la tenemos, o esos institutos, porque sigue siendo una escuela con contenidos, con exámenes para aprobar una... Y no estamos, siempre se dice al final, estamos haciendo personas, ¿no? Estamos educando a personas. Los contenidos ahora no es tan importante, no sé, realizar una función o una derivada, una integral, porque tienes un montón de información, de tutoriales que te los bajas y no hace falta memorizar tanto contenido, ¿no? Ahora sí que sería ese paso más social, más educativo de integrarlo, pero se sigue manteniendo un tipo de escuela-instituto de esa manera. Yo creo que ahí hay un cambio, y el cambio de los padres, claro, es lo que tú dices, tú estás a caballo. Jordi y yo nos estamos ahí cada día formando para ir tirando a ver que no nos diga que no somos abuelos tecnológicos, ¿no? Y hay mucha gente que ya está fuera de la tecnología, pobres, ¿no? Que ya dice, yo ya soy un excluido, ¿no? Pero Sí, claro, sí. todo eso, bueno, hay que verlo de forma positiva. Yo creo que es adaptación al medio, claro, adaptación a los cambios, y nosotros a nuestra edad lo tenemos que hacer, pues ellos, yo creo que ahí es una integración mucho entre los profesores y los padres, ¿no? Volver a otro tipo de escuela diferente a la que tenemos, ¿no? Pero bueno, es nuestra visión como asociación. La realidad entiendo que irá por otros sitios. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? Hace años que se habla, ¿no? De este posible cambio. Seamos positivos y optimistas y Claro, hay que pensemos que serlo, ¿no? sí, Si no... que va a evolucionar. Muy bien. Jordi, ¿quieres comentar alguna cosa más? Bueno, que empiezo un nuevo proyecto y que ya lo explicaré el próximo programa. Uh-huh. Y que dejo el programa de salud mental de Radio Samboy, porque claro, hay que dejar unas cosas para hacer otras. Entonces, ya lo explicaré el próximo programa, el proyecto que estoy metido. Uy, 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 este hombre sale de un proyecto y se mete en otro, ¿eh?
No da puntada sin hilo. El Jordi es un influencer en su Sí, materia. sí. Eso es En lo su que tienes que campo. trabajar, claro. Le falta hacerse youtuber, ¿eh? A ver si es un momento de Exacto. hacerse Bueno, youtuber. no. Bueno, pues un placer hablar con vosotros hoy, Juan, Jordi. Muy interesante lo que nos has explicado. Encantados, Y si alguien quiere contactar con vosotros, encantados. tenéis una página web como Asociación Amaya donde está toda la información allí. Sí, nosotros, a ver, somos una asociación que damos toda la información que conocemos. Tenemos 3 libros editados sobre el tema del moving, que están son de acceso a la página web. No están en Amazon, en eBay, porque son problemáticas que la sociedad no quiere ver. Simplemente le apetece tener cosas narrativas, cosas fáciles de país, ¿no? De comer. Y esto es complicado. Entonces lo que hacemos son tiradas muy cortitas y la gente que esté interesada, el acceso es directo. Y por otro lado tenemos un grupo de YouTube donde tenemos colgados todos nuestros vídeos, los audios que tenemos. Hemos estado en televisión, en la radio, dando charlas por toda Cataluña. Y bueno, ahí la información está en la página web, en amaya.info. Y allí, a partir de ahí, pues tenéis accesos al YouTube o directamente en el canal de YouTube que se llama Moving, la realidad oculta, que es el título del primer libro, que bueno, vino a raíz de la tesis doctoral que se hizo, ¿vale? Entonces, toda la información, todo lo que conocemos y nuestra experiencia está en los libros o en los vídeos, con lo cual damos toda la información que conocemos. No queremos esconder nada porque la gente ya tiene toda la información y empoderar a la persona para que vea el proceso. Hacemos el acompañamiento. Luego, una vez se hacen afiliados, les pasamos cuestionarios para que vean también su propia realidad ellos mismos. Le damos información. Bueno, es un proceso que cada persona que entra, las conductas pueden ser muy parecidas, pero la salida de cada persona es diferente. O sea, nunca hay una salida igual, porque las necesidades, intereses de cada persona, cada uno sabe cuáles son. Ahí el objetivo lo tiene que marcar la víctima, no nosotros. Y nosotros empoderarla para que ella pueda tener herramientas y poder salir. Pues muy interesante. Gracias por estar de nuevo con nosotros Bueno, y por luchar contra el gracias a maltrato vosotros. y el acoso Gracias. psicológico. Gracias Pues gracias por darnos esta oportunidad, porque no te creas que hay muchas emisoras que las den, ¿eh? Pues os lo agradecemos un montón, de verdad. Para nosotros es un placer. Gracias a los dos, a Jordi y a Juan. Hasta la próxima. Vale, Jordi. Hasta la próxima. Jordi.